dice eso? Lo dice la ley. Entonces la ley está loca. Sinceramente, ¿no cree usted que se está utilizando toda esta ola de delincuencia? Bueno. ¿En qué sentido? Utilizando, manipulando, exagerando en definitiva para poder intimidar al ciudadano. Y lo más grave es que, bueno, lo hacen todos de un lado a otro del espectro político. ¿Qué quiere usted decir? Un viejo refrán castellano, señoría. El miedo guarda la vida. Ya casi comenzamos. Hay quien piensa que si no existiesen ni la delincuencia ni el terrorismo, no faltaría quien se dedicara a inventarlos. Bueno, el tema que ahora vamos a atender es el poder normalizador. Muchos han de preguntar qué es el poder normalizador. Es la fuerza indirecta que se ejerce sobre un individuo. Existen dos tipos de fuerza, la directa y la indirecta. La fuerza directa, un ejemplo sería la leva en México durante la Revolución Mexicana, donde obligaban a la gente a ir a batallar la revolución. Un ejemplo más actual de un tipo de leva de fuerza directa serían los carteles que enlistan a jóvenes de manera forzada. Eso sería la fuerza directa. Pero existe la fuerza indirecta, que sería el poder normalizador del que vamos a hablar en este video, el cual es mucho más interesante, complejo y efectivo sobre todo. En Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, como ejemplo de una fuerza indirecta, reclutaban con la fuerza indirecta o contaban con jóvenes definidas como dentro de los estereotipos del gusto de la gran mayoría de las personas, que iban por las calles poniendo claveles blancos a los que se veían bien para combatir y les decían cosas como qué vergüenza no estar luchando por tu familia y tu país, las chicas hermosas no queremos a los cobardes y demás cosas para obligarlos indirectamente, añadiendo que estaba muy arraigado el tema del honor y el combatir en la guerra en su cultura. Un ejemplo también sería de este ejemplo en específico sería el Capitán América, se puede ver en la primera película y así como se muestra en muchísimas películas de Estados Unidos porque así era realmente, o sea, así se retrata bien esa parte. Estas mecánicas que a veces llamamos presión social, que más bien es como una ramificación ejercida a veces por tus amigos para que tomes, para que fumes o hagas alguna cosa que te pensarías mucho de estar solo, eh, es parte de esto mismo, del poder normalizador. El fenómeno en esencia puede ser aplicado a la moda. Aquí en La Paz recordar los pantalones de colores, algo que actualmente ya no es tan visto y te la pensarías un poco más si es la primera vez que te pones un pantalón extravagante sin el refuerzo de que una conducta normalizada sea general o consensuada porque los otros lo traían, eso sería el ejemplo. Antes era, pues también recuerdo yo cuando entré a la secundaria era vestir como cholo. Otro ejemplo sería tener barba, el fleco y demás cuestiones que permean de la sociedad. Dígase Messi, por ejemplo, es un buen ejemplo de estos cambios. Pasó por sus cambios desde el fleco, la barba, sus tatuajes que antes era un tabú y luego se reforzó como un estereotipo y se volvió algo muy común y la gente se comenzó a tatuar. Aquí en La Paz podemos observar el surgimiento de todas estas barberías y de los centros de tatuajes, cómo proliferaron. Yo no estoy diciendo que esté mal en ningún sentido, simplemente que observemos pues eso, el fenómeno en sí. Y Messi sería un ejemplo de quienes fomentan estos estereotipos para normalizarlos y expandirlos, extenderlos. De igual forma existen modas negativas, por ejemplo hubo un periodo en que pareciera ponerse de moda ser un drogadicto, como mínimo en México surgió, ya que
pues sí lo recordarán, fue a medida del 2011, 2012, no estoy muy seguro. De hecho, la cultura del hip hop, del rap, pero un tipo de rap muy específico, se elevó mucho en ese entonces. Y pues dígase que ya también México exportó esto al sur de América, porque quien puede exportar una cultura lo hace, quien tiene los medios, dígase Asia, a través del anime y grupos de música, ha inferido en México y en otras partes del mundo como Estados Unidos. No estoy muy seguro de si para el sur de América, los países que no son capaces de exportar su cultura pues no lo hacen, pero quienes sí obviamente lo hacen y ejercen un poder sobre quienes no. Esto se ve también en las culturas híbridas de García Calclín. La cultura de la corrupción es una normalización del sistema cuando vemos a todos actuar de una forma, por ejemplo desde los puestos jerárquicos más altos como el Tlatuani hasta llegar a ti pensando que esto es México y el que no tranza no avanza, ¿no? ¿Y por qué hablar de esto? Porque para evitarlo debemos entenderlo, y esto no solo te hace mejor persona, sino que también ayuda a tu bolsillo y otras muchas cosas que solo generan beneficios. Seguro alguna vez estabas por comprar algo, ya sea solo o con tus amigos, etcétera, y pensaste, esto está muy caro, se ve muy caro, y que no lo valía, ¿no? Pero al final terminaste comprando o solo entrar a una tienda y comprar. Esto a veces ocurre, estoy seguro que a más de uno le ha pasado y se sintió comprometido. Y es cuando podemos simplemente rechazar estos impulsos. Mientras más se puede incluso derribar un sistema establecido. No me refiero a un sistema económico, un sistema político, me refiero a un sistema entendiéndolo como una normalización de algunas cuestiones. Por ejemplo, en La Paz llegó un pico de los precios del corte de cabello de entre 50 y 90 pesos, habiendo lugares mucho más caros obviamente, de hasta 120, 130 recuerdo, o 200. Seguramente a más de uno se le ocurrió que esto era muy caro, y sobre todo porque hay gente que se corta el pelo cada 2 semanas. Desconozco por qué lo hacen, pero sí los hay. Y eventualmente surgieron lugares de 25 pesos, bastantes. Y no solo siguen surgiendo más también. Los precios bajaron en algunos establecimientos. De igual forma, eso pasó con el sushi, con las crepas y con la pizza. Pues ya vemos a Domino's adaptándose al pizza, que se reflejó en gran número de establecimientos. De igual forma como Pizeta, ¿no? Y pues así en numerosas cuestiones. ¿Por qué entender un fenómeno te permite reflexionar y tomar una acción como mínimo? Decidir no comprar, decirle a tu amiga que corte el pelo durante el café, ¿sabes? La neta, 80 pesos, pues cortar el cabello está algo muy caro. Y yo me lo cortaría más y más seguido si fuera más barato. Y pues no optarías por algunas cuestiones como cortártelo muy cortito para que te dure lo más posible, o diferentes cosas que uno hacía con el tema del cabello. Incluso hay gente como yo y le recomendaba que pues se cortara el cabello no a sí mismo, sino que pues con su pareja les comprara una máquina y tomaran cursos y demás cuestiones. O cuando vas o no comprar un hot dog de 60 pesos para ver una película porque no lo vale. De igual forma la gente se adapta, ¿no? Como vemos que algunos meten su comida al cine. La normalidad no existe. Eso hay que plantearlo desde ahorita. Es algo creado. Podrías pensar ¿por quién? La respuesta es ¿quiénes? Algunas veces las empresas con el marketing, eso es un tema muy amplio, es que esto es un tema muy amplio, y demás estrategias, otras veces personas con ideologías definidas, y por último, y el más eficiente es cuando lo haces tú mismo,
para ti mismo o para con los demás que te rodean. Eso se está viendo mucho ahorita en auge en Twitter y en Facebook y en demás cuestiones con los linchamientos sociales. Como diría Thomas Hobbes, el leviatán, el poder al que buscamos someternos, va en contra de la naturaleza. Mencionado que no podemos regirnos por normalidad, pues no existe, al igual que un sistema cerrado perece y uno muy abierto igual. Entonces podríamos decirnos que la o más perfecto, la que no necesita convenciones para regirse, asimismo sería la que se autorregula. Y de ahí obviamente, pues es que es un tema muy complejo y pues puede ser ampliamente debatible. Lo que compete definirlo a cada quien. Yo no vengo aquí a imponer formas de pensar, pero déjame decirte algunas cosas que donde aplica más es, por ejemplo, en la ley, hablando de lo que fue y lo que es hasta el momento. No hace mucho era más penado robar ganado en Baja California Sur que otros crímenes que podrían calificarse como atroces. Lo que tú puedes considerar correcto algunas veces irá en contra de la ley. Si puedes recordar el capítulo de A. Arnold donde liberan la tortuga. Hace poquito no sé quién compartió en Facebook de las temporadas completas de Arnold y por eso lo recordé. Y donde liberan la tortuga y Arnold le pregunta si eso no es en contra de la ley. De hecho todo el camino se va preguntándole de cosas a su abuela, del allanamiento y demás cuestiones. Y su abuela responde que en contra de la ley del rey tal vez, pero no de la decencia elemental. Yo no lo creo, dice la abuelita. Al final se van a comer una sopa de tortuga, dice la abuela, cuando liberan a esta tortuga. Y ese fue como que el remate más reflexivo que pudo haber dado, porque pues es realmente complejo todo. Algunas veces así es la vida y por eso mueren tantos activistas sociales y ambientales. Es complicada la vida, es complicada. Pero la normalidad está en tu cabeza y tú haces la normalidad, al igual que tú tienes la última palabra de todo esto. A mí nada más cabe señalar y intentar hacer reflexionar un poco acerca de algunos temas. No imponer formas de pensar, sino más bien comentar un tema como quien platica en la comida. Y recordarle que estamos extendiendo todos los temas en el canal de podcast, donde tenemos nuestras series como la guía para padres. De igual forma síganos en YouTube, en Facebook, en Anchor, en Spotify y en nuestras diversas plataformas, Twitter y demás, donde pueden contactarnos, hablar con nosotros, proponer temas, no debatir, sino pues comentar algunos temas en los que podamos incluso ayudar. Y hasta pronto.